Es de entender que la Iglesia Católica es una de las religiones más crecientes a nivel mundial, con 1.229 millones de personas quienes se autoproclaman como católicos romanos, la mayor parte de ellos latinoamericanos, y su expansión aún sigue, esto es, según el Centro de Investigación Pew. Esto puede alegrar a muchos creyentes católicos, pensando que si su religión es una de las más crecientes a nivel mundial, verdaderamente tiene que tratarse de un poder divino el cual no estamos viendo. Pero a la verdad es que ni la Biblia ni la lógica nos enseña tal cosa. El Evangelio de Mateo capítulo 22 verso 14 nos dice: sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. También en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 13 al 14 nos dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Fuera de la Biblia, otro ejemplo es la teoría geocéntrica. Por generaciones se creyó que el planeta Tierra era el centro del universo. Y si el planeta Tierra era el centro del universo, los otros astros en el cosmos tenían que girar a nuestro alrededor. Tal creencia duró desde la antigua Grecia hasta el siglo XV. Cientos de personas creyeron que era un hecho, que tal teoría era verdad. Y porque la gran mayoría creía en ello, por ende tenía que ser así. Entre todos surgió alguien con una visión diferente, Galileo Galilei. Probando a todos erróneos con la ayuda del telescopio, descubrió que la Tierra realmente no era el centro del universo. Claramente no me estoy comparando con Galileo Galilei, pero con esto quiero demostrar que solamente porque un gran número de personas siguen o creen en algo, tal creencia no se hará automáticamente cierta o verdadera. Por lo tanto, una religión no debe de ser tomada como verdadera por el número de sus seguidores, más bien como la Biblia establece, por sus frutos. Dentro de la Iglesia Católica se abraza la creencia que el apóstol Pedro fue el primer papa. En la actualidad, la oficina del papa es conocida como el papado, también llamada sede apostólica. Siguiendo a Pedro, los católicos creen que existe una cadena irrompible de apostolados, en la cual Pedro pasó su autoridad a sus sucesores. Esta enseñanza de que Dios transmitió la autoridad apostólica de Pedro a los obispos posteriores se conoce como sucesión apostólica. El Catecismo de la Iglesia Católica, parte 552, nos dice: en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria de los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Sobre todo esto existen algunos problemas, los cuales son los siguientes. Es de entender que aunque el apóstol Pedro jugó, como todos los demás apóstoles, un papel muy importante para expandir el evangelio, nunca vemos a Pedro declarando autoridad sobre otros apóstoles. No vemos ningún pasaje bíblico el cual declare esto. Más bien, todo lo contrario, Pedro se presentaba con mucha humildad. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3 nos dice: no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo,
sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Otras versiones nos dicen: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En una parte de la Biblia leemos que el apóstol Pedro es reprendido por el apóstol Pablo por su comportamiento hipócrita en Antioquia. En la carta a los Gálatas capítulo 2 verso 11 al 14 nos dice lo siguiente: cuando Pedro llegó a Antioquia, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados a Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta simulación. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio, les dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? La Biblia también nos enseña que la autoridad de Pedro fue compartida con los otros apóstoles. Pablo, en la carta de los Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22 nos dice lo siguiente: así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se adjuntan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Noten que en estos pasajes el apóstol Pablo no solo afirma que la autoridad fue compartida con los demás apóstoles, sino también que todos los apóstoles y profetas son la base y jugaron un papel importante. Fuera de lo que nos dice el catecismo, Pedro no ocupa el primer lugar entre los apóstoles. Más bien, todos los apóstoles son la base en la cual los creyentes o la iglesia están cimentados. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica, parte 553 nos dice: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios por medio de sus cartas, les dice: todo esto se lo digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro entre ustedes con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. En este pasaje Pablo afirma que tiene autoridad para edificar la iglesia. La segunda carta a los Corintios fue escrita por la confusión que pasó la iglesia Corinto en Grecia. La iglesia estaba desorientada por las culturas paganas que existían en Grecia en aquellos entonces, y muchos se oponían a la autoridad de Pablo. Esto fue tan grave que Pablo salió de Éfeso para llegar a Macedonia, afirmándoles a todos su autoridad apostólica. También podemos ver que tal autoridad fue dada a la iglesia como toda una asamblea, no solo a los líderes de las iglesias, pero también a los creyentes. Jesús, hablándole a los creyentes, dijo: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pero es de ignorar Mateo capítulo 16 versículo 18: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
Entiendo que en el argumento católico en defensa al papado es de gran importancia estas palabras dadas a Pedro por Jesús, pero es de entender la etimología de las palabras piedra en tal pasaje. En este verso en particular es de entender dos palabras diferentes, Petrus y Petra. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine pone muy claro todo y nos enseña. Petra detona de una masa de roca en distinción a Petros, una piedra o peñasco suelto o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Las palabras piedra, las cuales encontramos en Mateo capítulo 16 versículo 18, son dos palabras diferentes. En el griego, en referencia a Pedro, es Petros, y la segunda palabra es Petra, la cual es afuera de la definición de Pedro. La Iglesia Católica afirma que porque Pedro es llamado piedra en Mateo capítulo 16 versículo 18, esto simboliza que él es la cabeza de la Iglesia y el líder de todos los apóstoles. Esto es según lo que la Iglesia Católica afirmó en el primer concilio vaticano en 1870, y leemos: por lo tanto, si alguien dice que bienaventurado Pedro, el apóstol, no fue nombrado por Cristo el Señor como príncipe de los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que se trataba de un primado de honor y no uno de verdadera y propia jurisdicción que recibió directa e inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo mismo, sea anatema. Pero como ya he dicho antes, Pedro era uno más entre los líderes de las iglesias primitivas. También preguntémonos, si Pedro sería elegido como la cabeza no solo de la iglesia, sino también de todos los apóstoles, ¿por qué vemos a los apóstoles discutiendo entre ellos mismos sobre quién sería el mayor entre todos? La respuesta es simple. Los demás apóstoles no miraban a Pedro como la cabeza o el líder de la iglesia. Más bien, ellos se tomaban entre todos como iguales, nadie más mayor o nadie más menor. Regresemos al pasaje bíblico el cual les he enseñado anteriormente, donde Pablo reprende a Pedro por su comportamiento hereje. Si Pedro hubiese sido el líder de los apóstoles, ¿no creen que Pablo le hubiese tratado a Pedro de una forma diferente? ¿O Pablo, al igual que los demás judíos que seguían el error de Pedro, hubiese hecho lo mismo? Ya que si el líder lo hacía, era por algo, ¿no? O también leamos en las cartas de Pedro. Él siempre se describe a él mismo como un siervo y apóstol del Señor Jesucristo, y no como el líder o la cabeza de toda la fe cristiana. Es de entender mejor Mateo capítulo 16 versículo 18, y para interpretar bien este pasaje debemos entender bien el contexto y cómo todo inició. Si leemos desde el verso 13 nos dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Hasta aquí podemos entender dos cosas. Jesús le pregunta a sus discípulos qué piensan las otras personas sobre quién exactamente Él es. Los discípulos responden a Jesús diciendo lo que las otras personas piensan y no ellos. Entiendan que los discípulos ya sabían quién era realmente Jesús. Justo González en su libro nos dice: los primeros cristianos no se consideraban seguidores de una nueva religión. Todas sus vidas habían sido judíos y todavía lo eran. Esto fue verdad de Pedro y los 12 de los 7 y de Pablo. Su fe no fue una negación del judaísmo, sino la convicción de que la era mesiánica había llegado finalmente.
Según Hechos, Pablo diría que fue perseguido debido a la esperanza de Israel, lo que significa la venida del Mesías. Es hasta el verso 15 del mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, que Jesús le pregunta a sus discípulos sobre quién ellos piensan que Él es. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En estos pasajes, aunque Jesús se dirigía a Pedro, les estaba aclarando a sus discípulos que ellos le seguían porque ellos sabían que Él era el Mesías, ya que el Padre les había revelado tal verdad. Jesús conocía los corazones de sus seguidores. Él preguntó esto no porque era ignorante de lo que las personas y sus discípulos pensaban o decían. Recuerden, la naturaleza de Jesús es conocida como unión hipostática, lo cual significa que Jesús, tomando una naturaleza humana, no dejaba de ser Dios. Él era humano y Dios al mismo tiempo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo hizo esto? Esto fue para dejarles ver a sus discípulos que ellos eran los portadores de un gran secreto y una gran bendición. Una bendición tan grande que hasta los profetas hubiesen deseado contemplar. ¿Y cuál era este secreto y bendición tan grande? Ellos eran los primeros en contemplar la profecía mesiánica. El Salvador del mundo estaba ante ellos, el secreto de los siglos revelado ante sus ojos. Y es por lo mismo que en el verso 20 leemos: entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. El centro de estos pasajes es el mensaje mesiánico de Jesús y no de Pedro. Todo apunta hacia la misma persona de Jesús, su misma identidad y no la de los apóstoles. Después que Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy?, Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro está confesando la fe de todos los apóstoles, no solo la de él mismo. Pedro en este momento está hablando por todos ellos. Y esto no es porque Pedro sea el líder de los apóstoles. Esto es debido a la personalidad de Pedro. Pedro se ha conocido por su personalidad bastante fuerte y un poco impetuosa. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 33, donde Pedro promete seguir a Jesús hasta la prisión y la muerte. Y luego en Juan capítulo 18, verso 10, donde Pedro en un instante de violencia le corta la oreja a Malco, un servidor de un sumo sacerdote. Cuando Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el enfoque no cambia. Jesús no estaba hablando de la identidad de Pedro. Jesús estaba dirigiendo a Pedro como persona por las palabras: tú eres Pedro. Y luego cuando él dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a él mismo y su iglesia. Las dos palabras, aunque en el español sean iguales, piedra, en la etimología en este pasaje son totalmente diferentes. Petros es sobre el nombre o identidad de Pedro, y Petras es sobre la identidad de Jesús, ya que la misma palabra Petra es usada en múltiples pasajes para describir a Jesús y no a Pedro. El mismo uso de tal palabra describiendo a Jesús es usado en Mateo capítulo 7, verso 24 al 25, y nos dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desboronaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. ¿Y a quién Jesús se refería con esta parábola? Dejemos que el apóstol Pablo nos enseñe. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero claramente la palabra piedra y roca suenan totalmente diferente. Quiero que me pongan mucha atención a lo siguiente. La traducción en español de la Biblia, la cual la Iglesia Católica en Latinoamérica usa en su mayoría,
y la cual he usado a través de este video es llamada Biblia Latinoamericana. Noten que no he afirmado que la Biblia Latinoamericana es la única en español, ni la única en uso por la Iglesia Católica. Entiendo que la primer Biblia católica traducida al español es llamada Biblia Alfonsina, y después de ella se han creado otras traducciones mejoradas. Pero todas estas traducciones se derivan de una traducción en particular, y esta es llamada la Vulgata, y fue la versión que la Iglesia Católica tomó como su Biblia oficial en el Concilio de Trento. Tal versión vino después de la traducción bíblica de los textos conocidos como Vetus Latina, y es de entender que la Vetus Latina vio la luz de su existencia gracias a la traducción griega de textos hebreos llamada Septuaginta. Pero para la creación de la Vulgata no simplemente se usó la Septuaginta, la Taná también fue de su uso. Si estudiamos los evangelios y los textos antiguos de ellos, no refiriéndome a la Septuaginta o a la Taná, sino los documentos antiguos de los evangelios y especialmente el Evangelio de Mateo, su texto original fue griego. No se han encontrado ningún documento que diga lo opuesto del lenguaje de Mateo. ¿Pero qué planteo con esto? Bueno, el Evangelio de Mateo, aunque fue traducido al latín en la Vulgata, su origen tal y como lo conocemos es griego en lenguaje. Entendiendo esto, en nuestro idioma, la traducción piedra y roca puede ser diferente, pero en el griego, estos pasajes no hay diferencia para la palabra. La palabra usada es Petra, y esto puede ser comprobado usando concordancias exhaustivas de la Biblia. Para la palabra Petra, el código G4073 es usado, y claramente entre ese código encontramos Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Y lo mismo pasa con 1 Corintios 10:4, la misma palabra o el mismo código es usado. Cuando los apologistas católicos o defensores católicos se les es presentadas estas pruebas etimológicas, rápidamente acuden a un argumento de suposición, es decir, acuden a un argumento meramente elaborado por una creencia incierta. Quiero que tomen en cuenta las palabras que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Uno de los argumentos que los defensores católicos romanos usan para seguir defendiendo la creencia que Pedro fue llamado piedra de la iglesia en Mateo capítulo 16 versículo 18 es el siguiente. Ellos afirman que Jesús pudo haber estado hablando arameo y no griego al momento de decirles estas palabras a Pedro. Y si esto fuese verdad, la palabra piedra en arameo no haría ninguna diferencia entre Petros y Petra. Y esta palabra sería Kefa. Me es necesario presentar los argumentos que la Iglesia Católica Romana usa en defensa de Mateo capítulo 16, verso 18, ya que la etimología y se podrá decir la semántica no les es de gran ayuda en el griego. Muchos defensores acuden a decir que el verso fue originalmente escrito en arameo. Según ellos, Mateo 16:18 no puede tratarse de Jesús como la misma piedra y la misma fe en la cual él edificaría su iglesia. El pasaje se trataba de Pedro. El catolicismo romano establece que Pedro es la roca y la iglesia de Jesucristo se va edificando sobre él. Ellos hipotizan que si el verso lo leyéramos en arameo, la palabra Kefa sería repetida 2 veces, ya que en el lenguaje arameo no se hace ninguna distinción entre Petros y Petra. Los defensores del catolicismo romano sugieren que es de observar cómo el verso bíblico se escucharía en arameo. Y bueno, escuchémoslo. Una vez más. Y otra vez. Y por último. Y ahora yo te digo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Así sonará en arameo según los católicos romanos.
A simple vista la posición hace sentido, un argumento inductivo totalmente válido, solo que existen problemas con tal posición. Como he dicho antes, el lenguaje original de Mateo es griego, y gracias a mejores pruebas arqueológicas se ha observado que todas las partes del Nuevo Testamento fueron originalmente escritas en griego. Kurt Aland, quien era un erudito bíblico y se especializó en la crítica textual del Nuevo Testamento, nos dijo: ya no hay ninguna duda que el griego fue el lenguaje en el que se escribieron originalmente todas las partes del Nuevo Testamento. Es de sentir algo de pena al ver que cuando se trata en defender el pasaje más importante y central que respalda la creencia papal, los apologistas católicos romanos tienen que acudir a un escrito inexistente arameo original de Mateo. Sé que al decir esto sonará que estoy haciendo un argumento desde el silencio, y entiendo que existen muchas falacias al crear una conclusión basada en el silencio del oponente, y algunos defensores no tomarán tal silencio. Algunos de ellos serán rápidos en mencionar a Papías y dirán que sí existen pruebas secundarias empíricas, ya que Papías testificó que Mateo escribió en arameo. Pero déjenme ahora establecer mi caso de una forma más detallada. De nuevo, hablemos sobre Kurt Aland y su libro The Text of the New Testament. Kurt Aland, aparte de afirmar que el griego fue el lenguaje original de todas las partes del Nuevo Testamento, él nos enseña dos cosas muy importantes. La primera es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, y era un griego también usado en conversaciones diarias. Él nos dice: el griego era el idioma mundial de la época, hablado y comprendido tanto en Occidente como en Oriente. La segunda es que cuando leemos citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, los apóstoles citaban la Septuaginta y no de los textos en hebreo original. Él nos dice: el hecho de que desde el principio todos los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego se demuestra de manera concluyente por sus citaciones del Antiguo Testamento, que son la de la Septuaginta. Sé que muchos aún tendrán escepticismo y entiendo, ellos no serían los primeros, no es de culparles, más bien es de presentar pruebas para un caso más creíble. La primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es por lo mismo que examinaré el testimonio de Papías. Toda esta controversia se origina de alguna forma en el libro de historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea, y leemos: esto relata Papías referente a Marcos. Sobre Mateo dice así: Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Claramente, Eusebio escribió que Papías había declarado que Mateo fue originalmente escrito en arameo. Pero si leemos cuidadosamente las palabras de Papías, especialmente en su declaración, cada cual lo fue traduciendo como pudo, da a entender que lo que él afirmaba era simplemente especulación. Papías nunca tuvo en su poder ningún evangelio de Mateo en lenguaje arameo o ninguna colección aramea de ningún otro evangelio. El comentario bíblico San Jerónimo, tomo 3, incluso nos dice lo siguiente: utilizar a Papías para probar la prioridad de Mateo encierra la suposición de que Mateo está relacionado de algún modo con la colección aramea de logia de Jesús a que se refería Papías, y esto es sencillamente una suposición gratuita. Y muchos tal vez me dirán que simplemente estoy ignorando las pruebas históricas, ya que aunque Papías pueda que no sea un buen testigo para aclarar que sí en realidad existía un evangelio de Mateo originalmente escrito en arameo, no podemos ignorar que incluso Eusebio testificó que Mateo en primer lugar predicó a los hebreos cuando ya estaba por dedicarse también a otros. Expuso por escrito su evangelio en lengua materna, sustituyendo de este modo por escrito la falta de su presencia en medio de aquellos de los que se alejaba. Y fuera de solo el testimonio de Papías y los escritos de Eusebio, tenemos también los escritos de Ireneo de León. Incluso Jerónimo, quien tradujo la Vulgata, llegó a insistir que él mismo tuvo la dicha de tener acceso a tales escritos gracias a una secta judeocristiana conocida como los nazarenos. Y estoy de acuerdo que no debo de ignorar información por bien de mi argumento.
Pero entiendan que mi punto no es hacer tal cosa, y mucho menos si se trata de mis propias creencias. Estas personas nos enseñan mucho acerca del pasado de la iglesia. No discuto tal cosa, pero podemos llevarnos horas y horas hablando sobre todos estos personajes. Claro, no haremos eso, por bien de mi sanidad y porque me llevaría otros 4 a 5 meses recolectando todo tipo de información y luego explicarla, cosa que no es nada sencillo. Y fuera de ello, pues, desearía tener a alguien que editara los videos por mí. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Regresemos. Déjenme citar a George Henry Chard. Una cosa que parece cierta es que, independientemente de lo que haya sido ese documento hebreo, no fue una forma original a partir de la cual se tradujo el presente evangelio griego de Mateo, ni por el mismo apóstol ni por otra persona. De hecho, el Mateo griego lleva la impresión de que no se trata de una traducción, sino que se escribió originalmente en griego. En general, no es difícil descubrir cuando un libro griego de este periodo es una traducción del hebreo o el arameo. El hecho de que nuestro Mateo se escribió originalmente en griego se manifiesta, entre otras cosas, en la forma en que se hace uso del Antiguo Testamento, algunas veces siguiendo la Septuaginta, algunas veces volviendo al hebreo. ¿Se recuerdan lo que Alan nos dijo? El hecho desde que el principio todos los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego se demuestra de manera concluyente por sus citaciones del Antiguo Testamento, que son de la Septuaginta. Vemos que estos dos eruditos están de acuerdo en que el Evangelio de Mateo fue originalmente escrito en griego por el uso de la Septuaginta en sus citaciones, y no simplemente su uso, pero también que no es cosa difícil distinguir entre una traducción griega de tales tiempos. Por lo tanto, podemos concluir que no ha existido un evangelio original de Mateo en arameo, y es lógico pensar que los que profesaron tenerlo no necesariamente fueron los escritos originales, ya que pudieron ser traducciones de tiempos después y fueron simplemente confundidos como originales. Esto es, si llegáramos a encontrar escritos en arameo. Con esto dicho, vemos que mi posición persiste con muchas más pruebas. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el escritor sí diferencia entre Petros y Petra, demostrando que Jesús no puso a Pedro como la piedra en la cual la iglesia sería construida. Jesús primeramente se dirigió a Pedro en segunda persona y luego dio una imagen metafórica que sobre la creencia en el Mesías, la iglesia sería construida hablando en tercera persona, refiriéndose a él mismo como la verdadera Petra, como aprendemos en su parábola encontrada en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Y donde luego Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 4 nos enseña que esta verdadera Petra es el Mesías. Jesús le estaba hablando a Petros sobre la verdadera Petra de la iglesia, sobre la verdadera fe, sobre la importancia de la creencia en el Mesías. Mi interpretación no solamente es bíblica o concluye con la aceptación de muchos eruditos, es también respaldada con pruebas arqueológicas. Muchos me juzgarán y dirán que esto es solo una interpretación personal, creada simplemente para rechazar la fe católica romana. Y claro, ¿qué es esperarse de un hereje protestante, un anatema? Claramente no pueden tomar mis palabras como verdaderas, sino como palabras de Satanás, ¿o no? El problema es que no es tan solo una interpretación moderna, es también una interpretación del obispo Agustín de Hipona, y él nos dijo: él representó a la Iglesia Universal que en este mundo se ve sacudida por diversas tentaciones que vienen sobre ella como torrentes de lluvia, inundaciones y tempestades, y no cae porque está fundada sobre una roca, Petra, de la cual Pedro recibió su nombre. Porque Petra, roca, no se deriva de Pedro, sino Pedro de Petra. Así como Cristo no es llamado así por el cristiano, sino el cristiano por Cristo. Por esta misma razón, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre esta roca dijo que has confesado: edificaré mi iglesia. Porque la roca, Petra, era Cristo, y sobre esta base fue construido el mismo Pedro, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Agustín no era el único. San Juan Crisóstomo dijo:
Por lo tanto, agregó esto: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. El papado se va viendo menos y menos bíblico, como podemos observar. Los protestantes no aceptamos el papado, no por ignorancia, como muchos nos acusan. Por eso les dije, el protestante no lee diccionario. Si leyera diccionario se daría cuenta que el pastor mentiroso de corbata en la secta lo está engañando. Más bien por las pruebas ya dadas, y es de aclarar que aún hay mucha tela que cortar. Es de entender que el papado bíblicamente es en sí una verdadera herejía, un evangelio torcido, fundado no en la palabra de Dios, más bien fundado en filosofía de hombre, quienes creyendo ser sabios se hicieron necios. Lastimosamente, para la Iglesia Católica Romana, a luz de la Escritura, los anatemas no son los que no aceptan a Pedro como el príncipe de todos los apóstoles y la cabeza visible de toda la Iglesia militante. Ante la Biblia, la cual es la única palabra autoritativa, inspirada por Dios, útil para enseñar, rebatir, instruir y la que nos juzgará en los postreros días, nos dice con toda autoridad y seguridad lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si Pedro no fue nombrado a ser la cabeza visible de la iglesia y la roca sobre la cual sería construida la iglesia de Dios, es de cuestionar si en realidad existe la sucesión apostólica y la infalibilidad papal, o simplemente son, como Pablo nos dijo en su carta a Timoteo, puros cuentos.